Bienvenidos a mi opinión, crítica, review, análisis, como lo prefiráis llamar, con spoilers de Superman. Una película a la que, sin exagerar, le he dedicado más de los 2 últimos años de mi vida, y es que recuerdo perfectamente cuando se anunció este proyecto con James Gunn dirigiendo y escribiendo el guión. Fue en diciembre de 2023 y desde entonces ha sido un viaje de 2 años y medio en el que he creado más de 100 vídeos hablando de Superman, cientos de miles de posts tanto en Twitter, Instagram como en redes sociales. Hemos vivido desde el anuncio de la película hasta los castings, el rodaje, las filtraciones, noticias, primeras imágenes, trailers, y este maravilloso viaje finaliza este fin de semana con el estreno, aunque sin duda alguna esta película va a dar muchísimo de lo que hablar. Voy a seguir trayendo un montón de vídeos, un montón de contenido. El próximo lunes realizaré un debate en directo aquí en el canal con un montón de amigos y de creadores de contenido para debatir y analizar absolutamente todo de la película, así que si no te lo quieres perder, entonces te animo a suscribirte, a quedarte por aquí, porque encima si te gusta el cine, los superhéroes, las series y los cómics, entonces este es tu canal. Que para los que sois nuevos o me hayáis conocido hace poco, muchas gracias por entrar a ver este vídeo. Mi nombre es Alex. A pesar de que de vez en cuando hablamos de alguna que otra cosita, este canal está dedicado principalmente al universo DC, por lo tanto esta crítica, review, análisis, como lo prefiráis llamar, la voy a hacer desde mi punto más fanático del universo y del personaje de Superman, obviamente también tratando de mantener un poco la objetividad y por supuesto compartir junto a vosotros aquello que más he amado de la película, lo que más me ha gustado y lo que también considero que se podía haber mejorado y no me ha convencido tanto, pero al final lo tengo que hacer desde mi lado fan porque no me puedo separar de ello, no es algo de lo que me pueda desarraigar, y además aquí en YouTube tenéis 1 millón de canales y de creadores de contenido dedicados al cine, siendo críticos especializados, con un análisis mucho más concienzudo. Yo obviamente me voy a centrar tanto en el apartado técnico como en el apartado más comiquero y más centrado en lo que viene siendo el lore del universo y del personaje, y lo quiero hacer de una manera muy completa, tocando absolutamente todos y cada uno de los palos. Es cierto que va a ser un vídeo largo y un vídeo muy complejo y además sin orden, porque esta clase de vídeos son un caos. Vamos a ir saltando de una cosa a otra, hablando pues de los personajes, de la historia, de la trama, del guión, de la acción, de la fotografía, banda sonora, de todo. Vamos a teorizar, a hablar también de los cameos. Quiero además tocar también el hecho de si esta es la mejor película de Superman que se ha hecho jamás, si supera para mí la primera de Christopher Reeve y también Man of Steel, de cómo queda el universo tras la presentación que ha realizado James Gunn en esta película, porque hay que recordar que Superman es el primer proyecto de este nuevo universo cinematográfico de DC Comics. Y una vez hecha la intro del vídeo, vamos a empezar a hablar de la película. Ya os he dicho que se va a quedar un vídeo un tanto largo, así que podéis ir a por un café, unas pipas, palomitas o lo que sea. Y es que para empezar a hablar de la película debo de confesaros que ya he podido ver Superman 2 veces. Tuve la oportunidad y la suerte de asistir a la premiere en Madrid y la pude ver ayer, y tengo que confesaros que a mí la primera vez que vi la película, tal y como os conté en la crítica sin spoilers, me gustó, pero no era lo que yo esperaba. Y es que tengo que deciros que no la vi en la mejor situación posible. Tuve pues un par de problemas antes de la premiere y entré distraído a la película. Además, el cine donde se proyectó, bajo mi punto de vista, la calidad era un poco pésima porque la pantalla era muy pequeña, no estaba en el mejor sitio, tenía justo unos altavoces encima que sonaban atronadores y que hizo que la experiencia fuese un poco mala, sobre todo cuando la banda sonora o cuando había muchísimo ruido. Y queráis o no, la situación mental y la situación en cuanto a calidad audiovisual, pues estás dispuesto a ver una película sentado en la butaca, digamos que esa situación no es exactamente igual a cuando la volví a ver en el día de ayer, que la vi junto a mi familia en un cine que conozco, en el que estoy habituado, encima con calidad IMAX, y la experiencia digamos que mejoró muchísimo, pero muchísimo. Todo lo bueno, todo lo que me gustó se potenció, y todo aquello que no me había terminado de convencer, que no me gustaba, que no me llamó la atención, digamos que sigue ahí, pero a un nivel mucho más reducido. Y es que lo primero que sentí ayer al acabar la película es que tengo un pensamiento de que esta película puede ser generacional. Sé que es un adjetivo
que se ha estado mencionando mucho en redes sociales, que otros creadores de contenido y yo hemos compartido también en diferentes ocasiones, y es que es lo que realmente sentimos. Porque cuando terminó la proyección de ayer, el público aplaudió. Yo nunca con una película de DC había sentido eso. Nunca había sentido a una sala tan emocionada, tan dentro de la película, que aguantase la respiración cuando apareció Supergirl y Peacemaker, que sonriese y gritase cada vez que aparecía Krypto, y que tú sintieses como una especie de atmósfera dentro de la sala de que a la gente le estaba gustando y estaba disfrutando. Y eso, sin duda alguna, para mí, me parece muy, muy importante. Y sé que algunos estáis pensando, ¡fua! ¿Qué gilipollez estás diciendo? Seguro que es mentira, esta película es para niños, eres un payaso, eres un fan, seguro que te ha pagado Warner, etcétera, etcétera. Pero lo digo completamente en serio. Y creo que esta película es generacional por el sentido de que había muchos niños en la sala. Estoy viendo en redes sociales un montón de padres compartiendo fotos junto a sus hijos antes de entrar a la sala, con gorras, camisetas, incluso la capa de Superman, y es que considero que puede hacer el efecto que tuvo la primera película de Christopher Reeve junto a Richard Donner en la década de los 80, teniendo un Superman generacional para esos chicos que después crecieron amando y admirando al personaje. Y es que, sin duda alguna, para mí, esto es lo más importante de la película, sin entrar a hablar de calidad, de historia, de guión, de trama, que por supuesto lo vamos a hacer a continuación. Y es que aquí James Gunn yo creo que quería hacer algo que bajo mi punto de vista ha conseguido, y es que quería mezclar a las dos mejores versiones de Superman que habíamos tenido hasta la fecha en cines, y era mezclar toda esa esperanza, luminosidad, color y bondad de Christopher Reeve junto a la actualización moderna que hizo del personaje Zack Snyder junto a Henry Cavill, con esa apariencia, con ese Superman más físico, lleno de acción. Y es que para mí lo consigue porque el Superman de David Corenswet, digamos que queda más o menos en medio. Es cierto que para mí queda un poquito más cerca del Superman de Christopher Reeve, porque está más apegado a lo que viene siendo la esencia del personaje en los cómics. Y es que para mí la principal victoria de esta película que consiguen James Gunn junto a David Corenswet es recuperar la esencia de Superman, pero no a través de un Superman quizá más apegado al pasado, sino de un Superman moderno, un Superman esperanzador, luminoso, que consigue inspirar, pero que también se pega de mamporrazos y tiene diferentes escenas de acción y es muy sólido, muy contundente cuando lo tiene que ser, recuperando su lado más humano, pero también teniendo problemas del día a día que cualquiera tendríamos, como por ejemplo con Lois Lane, con su trabajo, con alternar lo que viene siendo su vida superheroica con su vida familiar y humana, y todo eso dentro de un universo DC que James Gunn ha conseguido implementar perfectamente. Ahora hablaremos de la historia, del guión, de las diferentes tramas que hay, algunas que me gustan más, algunas que me gustan menos. Tengo todo por aquí apuntado, no me he hecho un guión, pero me he hecho como una especie de esquema con notas para que no se me olvide nada, aunque estoy seguro de que algo se me olvidará. Pero antes de hablar de todo eso, como os decía, querría hablar primeramente de los personajes, porque para mí, sin duda alguna, a pesar de que hay una historia central y un hilo conductor a través de todo el film, para mí Superman es una película en la que brillan, y yo creo que está centrada mucho más en los personajes. Tenemos un montón, de hecho, incluso para mí, diría que sobran algunos, como por ejemplo Hawkgirl. Yo creo que no era necesaria, creo que es el personaje menos desarrollado, apenas tiene mucho juego en la película. Entiendo que para el público general quizá no era necesario una explicación sobre su origen o sobre quién es, pero los personajes, y sobre todo que los conocemos de los cómics, digamos que su historia, cómo se convierte en Hawkgirl Kendra Saunders, que Isabela Merced, de hecho, dijo que interpretaba a Kendra, aunque yo creo que en la película ni siquiera se dice su nombre, es algo que a nosotros los fans nos hubiera gustado ver, pero bueno, pues aparece poquito. Aún así, lo poco que aparece está muy, muy chulo. Es cierto que los trajes de la Justice Gun a mí personalmente no me gustan nada, esto ya lo hemos hablado a través de diferentes vídeos. Tiene una explicación, como nos cuentan en la película, y es que la Justice Gun, la banda de la justicia, que es así como se autodenominan según Guy Gardner, está patrocinada por Maxwell Lord. Maxwell Lord, que hace un pequeño cameo en la película al final,
rivalizando y echando mierda a Lex Luthor. No sé si lo escuchasteis bien, si no, id a ver la película una segunda o tercera vez, porque le echa un poquito ahí de picante contra Lex Luthor, y es Maxwell Lord, el magnate, quien pues creó esta Justice Gun, aunque he de decir que a mí me gustaría ver, o haber visto, mejor dicho, el origen de este grupo, o no el origen de cómo se forma en un flashback, por ejemplo, sino a lo mejor una escena de Mr. Terrific con Hawkeye, con Guy Gardner, junto a Maxwell Lord, viendo cómo forman el grupo, o a lo mejor una charla en un despacho o algo así, porque considero que es algo que tenía ahí potencial, dado que al final de la película tenemos como una especie de prototipo de la Liga de la Justicia. Es algo más que evidente, ¿no?, que tenemos el Salón de la Justicia, que eso es algo que ya se filtró y de lo que estuvimos hablando en este canal, por eso tienes que estar suscrito, y es que tenemos en ese cuartel general pues donde se alberga la Justice Gun, que incluso quizá haya más miembros que no aparecen en esta película, y aquí hay una de las cosas que quería rescatar y hablar, porque en ese Hall of Justice no hay un plano general más grande cuando visita Lois Lane a Guy, a Kendra y a Mr. Terrific para buscar a Superman, y es un mural pintado en el que vemos a diferentes héroes del universo DC. Me fijé y vi a Wildcat. Wildcat, personaje del universo DC, como digo, perteneciente a la JSA, la Justice Society of America, y es que hay que decir que la JSA, la Justice Society, fue el primer grupo de toda la historia de los superhéroes. Fue el primero de DC y el primero de Marvel. Ya sabéis, el grupo en el que está el Green Lantern Alan Scott, donde está Jay Garrick, Wildcat, Hawkman, Doctor Fate, Stargirl, etcétera, etcétera. Un montón de personajes, y además, tanto Guy Gardner como Hawkeye, como Mr. Terrific, en algún momento de su historia han pertenecido a la JSA, así que estaría genial, porque además así continuaría el canon del universo de DC Comics, que la Justice League sustituyese, ¿no?, o continuase, mejor dicho, el legado de la JSA, y por lo tanto además nos dan a entender, hay que tener en cuenta que estos siempre son como guiños o referencias, pero que a lo mejor la Justice Society es algo que ya ha existido anteriormente en el pasado, y de ahí, ¿vale?, toma el nombre en referencia Guy Gardner, ¿no?, lo de Justice Gun por la Justice Society of America, o sea, que es algo que está muy, muy chulo. Y con esta clase de cosas, James Gunn pues nos planta las primeras semillitas de este universo DC, que por cierto, de la Justice Gun no he hablado de Mr. Terrific ni de Guy. Para mí, el MVP, sin duda alguna, del grupo es Mr. Terrific, es al fin y al cabo el que más metraje tiene, es una adaptación súper fiel del cómic, es un personaje muy inteligente, que tiene controlada absolutamente toda la tecnología del mundo, es de los personajes más inteligentes del universo DC, para mí top 3, top 2 junto a Batman y Lex Luthor, sin duda alguna creo que diría incluso el más inteligente por nivel de doctorados y de estudios. Creo que, si no me equivoco, tenía un total de 12 doctorados y un montón de carreras y de másters y de cosas así, o sea, es el tío una pasada. Tiene una escena de acción súper chula que me recordó a aquella de John Doe cuando va por la nave silbando y va esa flecha pues atravesando, ¿no?, diferentes cuerpos y dejando un rastro, un hilo de color rojo, exactamente igual que aquí en Superman con las esferas. La escena en la que se le ponen los ojos blancos es una locura, pero una locura, porque además una cosa que me gusta y que es una tónica a lo largo de la película, y que en cierto modo es algo, un recurso, ciertamente pues vago, un poco pobre, o que en cierto modo sirve de Deus Ex Machina, pero a través del personaje de Mr. Terrific se explican muchas cosas con términos comiqueros. O sea, tenemos aquí, explica que si río de protones, que si universo de bolsillo, que si el picómetro de no sé qué, que si se juntan el tal con el Pascual, tenemos un agujero negro. Que sí, que son cosas, pues lo que os digo, ¿no? Explicaciones pobres, un tanto vagas, Deus Ex Machina, pero es que molan muchísimo, porque encima todo eso son términos comiqueros que James Gunn utiliza sin ningún tipo de complejo. Y lo de Guy Gardner es increíble. Los que lleváis ya un tiempo por aquí siguiéndome en el canal sabéis que los Green Lantern Corps, que los Linternas son mi grupo favorito del universo DC, o mi top 2, ya sabéis que según me levanto con el pie derecho o con el pie izquierdo, mi grupo favorito del universo DC es uno u otro, pero a mí los Lanterns me encantan, y aquí Guy Gardner está representado al 100%. He de decir
que en este aspecto no soy demasiado objetivo, dado que a mí el actor Nathan Fillion me encanta, es un actor que siempre me ha gustado muchísimo, diría que cuando hace de Richard Castle es mi papel favorito que jamás has hecho, pero aquí tenemos a un Guy Gardner súper divertido, súper comiquero, con unos constructos súper guapos y he de decir que, pues que me encanta, que lo vamos a ver también en Peacemaker y que también lo vamos a ver en la serie de Lanterns. De hecho, Guy Gardner va a aparecer en los 3 primeros proyectos de este nuevo universo DC. Y para acabar con la Justice Gun, no me podía olvidar de Metamorfo, que sin duda alguna para mí es la sorpresa de la película, la gran revelación, dado que no pensaba que fuese a pasar tanto tiempo en pantalla. Es quien ayuda a Superman a escapar de esa cárcel del universo de bolsillo. Me encanta cómo se ve el CGI, los efectos digitales, el maquillaje. Ya dijo el actor que pasaba de unas 4 a 6 horas al día sentado en la silla mientras le maquillaban y tiene un papel pequeñito pero muy importante. Ya dijo James Gunn que todos y cada uno de los personajes que iban a estar en esta historia iban a tener un papel muy concreto que tenían que cumplir. Es cierto que a lo mejor el de Hawkgirl no tiene demasiada importancia, aunque es quien mata, quien deja caer al presidente de Boravia, o sea que, en cierto modo, sí que cumple un papel ciertamente relevante en lo que viene siendo la película, pero Metamorfo está genial, cómo se ven sus poderes también están muy, muy chulos. Me encanta ese momento en el que consigue crear algo parecido al sol y luego el CGI de su bebé, de Baby Joey, para mí se ve bien. Es cierto que en algún momento, en alguna escena puede flojear un poco, pero en líneas generales se ve de lujo. Jamás pensé que iba a ver en una película del universo DC a Metamorfo, a Superman, a Baby Joey y a Krypto juntos en una misma escena intentando escapar en un río de protones de un agujero negro dentro de un universo de bolsillo. O sea, simplemente increíble. En cuanto a los miembros del Daily Planet, prácticamente no tienen impacto en la película, más allá de un par de momentos divertidos en la oficina y en la nave de Mr. Terrific. Quien se lleva toda la relevancia son Jimmy Olsen y Lois Lane, una Lois que es increíble, maravillosamente interpretada por Rachel Brosnahan, que es una pedazo de actriz tremenda y es guapísima. Cumple esa función de reportera, periodista, investigadora, que tampoco tiene miedo a involucrarse en una nueva aventura con Mr. Terrific dentro de un universo de bolsillo, y es que para mí esa es la mejor Lois Lane posible, que además tiene una química tremenda con David Corenswet. A mí principalmente hay 3 escenas que me gustaría rescatar. La primera de ellas, la entrevista, que particularmente es la que menos me ha gustado o la que esperaba más, y he de decir que me ha influido mucho el doblaje de esta película al castellano o al español para los que seáis de Latinoamérica, dado que considero que era mejorable el doblaje. Y es una entrevista dura. Lois Lane es una periodista que sabe dónde incidir, y más aún si conoces a la persona que estás entrevistando, porque sabes por qué aristas la puedes atacar. Aunque para mí la escena que más me gusta es cuando Clark llega a su apartamento, cuando entra por la ventana vestido de Superman, se encuentra con Lois y tienen esa conversación. Estéticamente es una escena súper bonita, la fotografía es increíble, el talonaje también ayuda mucho con ese fondo de color rosa y verde, con Guy Gardner luchando contra ese monstruo interdimensional que aquí James Gunn vemos que no tiene ningún tipo de complejo a la hora de hablar de estas cosas, y a nivel visual es muy, muy bonita, que por cierto, el monstruo ese yo creo que es un guiño a Solaris, que es un villano de los cómics de Superman, que aparece, por ejemplo, en uno de sus cómics más famosos como es All Star. En contraparte a todo lo bueno que he dicho de Lois Lane, he de decir que Jimmy Olsen, más en concreto su trama, me pareció bastante aburrida, bastante pobre, con demasiados deus ex machina, incluso me pareció un tanto predecible, y encima te tienes que creer que es un ligón, que es el SEO del sex, como se está diciendo en redes sociales, que Yves Desmasker, bueno, pues te tienes que creer que se sienta atraída por él. Y luego aparte no nos cuentan un poco cómo se conocieron, cómo empezaron pues esa relación que posteriormente dejaron. Y luego aparte Jimmy Olsen en los cómics
es fotógrafo, es el reportero fotográfico del Daily Planet y aquí no sujeta ninguna cámara, y algo que me habría gustado ver hubiese sido a Jimmy Olsen haciendo fotografías a Superman, simplemente por mi corazón de ceguita y Superman. En cuanto a los villanos, para mí Lex Luthor es el mejor Lex Luthor que hemos tenido jamás en live action. Hay que decir que tampoco es que fuese muy difícil, pero para mí Nicholas Hoult como Lex es increíble. Hay una escena en concreto, la que ocurre en el universo de Bolsillo, con el momento pistola, que es increíblemente súper potente. No pensaba que fuésemos a ver algo así en la película. Es frío, calculador, tiene un toque de psicópata que lo hace bastante chulo, pero no es ese Lex Luthor ya adulto, maduro, asentado, que tiene todo bajo control, sino que se nota también que es un Lex joven que está aprendiendo. Hay un diálogo que mantiene consigo mismo al final de la película en el que se compara con Galileo, con Aristóteles creo también, y con algún que otro inventor, filósofo o persona importante que en cierto modo llegó a cambiar el mundo en su época, que me parece increíble, y se nota muy bien trabajado todo ese odio, todo ese rencor y envidia hacia Superman. He de decir que el tercio final de la película, y sobre todo esa escena, esa secuencia que ocurre en la nave voladora de Lex cuando consigue Otis lo que viene siendo arrancar o tocar esa palanca para que consiga flotar la nave cuando se estaba abriendo Metrópolis, que cuando llega Superman y tiene ese diálogo de yo tengo miedo, yo quiero, me levanto cada mañana, doy un paso, me equivoco, pero de eso se trata, de equivocarse y aprender, es simplemente increíble, y ahí los dos están maravillosos. Por cierto, Krypto aparece en esa escena y tengo que deciros que Krypto para mí es el MVP de la película, es adorable, es comestible. Se ve el CGI increíble, todo el pelaje, la viveza de los ojos, los dientes, se le nota incluso la trufa de la nariz, se le nota húmeda, cómo vuela, es juguetón, es valiente. Para mí es maravilloso. Krypto es toda la sala, cada vez que aparecía y hacía algo, salía una sonrisa. Además, ya sabéis que yo tengo perra, que estoy completamente enamorado de ella, y es que cada vez que aparecía Krypto era simplemente maravilloso. Más allá del Lex, tenemos también otros villanos de los que hablar, como por ejemplo Ultraman, que aquí me gustaría decir un par de cosas curiosas, interesantes, también que pueden dar lugar a teorías de cara al futuro del DCU, y es que nos cuentan que Ultraman es un clon, una copia de Superman que Lex Luthor creó a través del ADN, de un rastro de ADN que consiguió en algunas de las escenas en las que ha estado Superman, pues rescatando gente o luchando contra monstruos dentro de la ciudad de Metrópolis, y es Ultraman gracias a través del cual consiguen entrar a la Fortaleza de la Soledad, dado que Ultraman tiene el ADN de Superman. Ya sabemos, hay en esa escena que es la ingeniera quien consigue piratear la Fortaleza de la Soledad y conseguir descifrar el mensaje de los padres biológicos de Superman, Jor-El y Lara. Ahora hablaremos de ese mensaje y de cómo afecta a lo que viene siendo la película, pero antes quiero terminar con los villanos, porque de Ultraman hay que decir que el Ultraman que hemos visto en la película no es el Ultraman de los cómics. En los cómics, Ultraman es la versión malvada de Superman de otro planeta. Aquí lo que han hecho han sido una especie de Bizarro. Pero quiero deciros que en la película vemos cómo Ultraman queda atrapado en ese agujero negro dentro del universo de Bolsillo, por lo que se da a entender que puede acabar en otro universo, otro planeta. No sabemos qué es lo que ocurre cuando atraviesa ese agujero negro, pero podríamos llegar a tener al Ultraman verdadero en un futuro, dado que es la versión de Superman, pero de otra tierra. Pero aquí James Gunn ha jugado muy bien, teniendo la posibilidad de recuperar al personaje en un futuro, bien como el propio Ultraman de otro universo o como Bizarro, porque Bizarro también es una copia de Superman, es como lo contrario, de hecho su uniforme es con la S al revés, en vez de tener visión calorífica tiene visión congeladora, en vez de tener aliento congelador, que es el que tiene Superman, tiene como una especie de aliento de fuego, o sea que es algo completamente cambiado, versión espejo, por así decirlo. Así que con el hecho de que Ultraman quede atrapado en ese agujero negro y pueda acabar en otro universo, se puede
pues volver a traer, quizá en un futuro, al Ultraman real y de los cómics o a una versión bizarra. El Alex del futuro viene rápidamente al pasado para decirte que te suscribas si no estás suscrito, para no perderte el debate del próximo lunes, y que si te está gustando el vídeo, te gusta el cine, superhéroes, series, cómics y demás, suscríbete, activa la campanita y quédate por aquí. La ingeniera también está muy guay, interpretada por la actriz venezolana María Gabriela de Faria, que está muy bien. Enhorabuena a todos los venezolanos que estéis viendo este vídeo por tener a una actriz representando en Superman. El CGI, los efectos, las escenas de acción son geniales, y además es un personaje clave porque es quien consigue descifrar al completo el mensaje de los padres biológicos de Superman desde que envían a Clark de Krypton a la Tierra. Que ahí es cuando se resuelve el primer acto de la película, al menos para mí, y a través del cual conseguí empezar a conectar con el film en el primer visionado, porque para mí una de las cosas que más han cambiado desde la primera hasta ayer que vi por segunda vez la película fue el ritmo y cuando conseguí conectar con la película, porque en el primer visionado ya os conté en mi review sin spoilers que sentí que la película iba muchísimo más rápido que yo. Aquí no tenemos un origen de Superman, no tenemos una historia en la que nos introduzcan al universo DC, que nos cuenten que ya existen los héroes, sino que tú ya estás dentro de este universo. No hay orígenes, no hay iniciación, por así decirlo, sino que entras directamente dentro de la acción. Y a mí es algo que me gusta mucho porque considero que los fans estamos más que acostumbrados, los que somos fans del universo DC, que hemos visto el anterior universo cinematográfico, los fans de Marvel y del UCM, porque considero que todos los universos de superhéroes, de Transformers, de Fast and Furious, de lo que sea, ya la gente está más que acostumbrada a ese tipo de cosas, me refiero al público en general, y los fans, por supuesto, también. Así que me parece guay que no se pierda tiempo, y además eso, James Gunn lo sabe y va directo al grano. Sin embargo, como os conté en mi review sin spoilers, al inicio me costó conectar con la película. No fue hasta el primer acto cuando Superman junto a la Justice Gang consiguen derrotar al Kaiju y se revela que Lex Luthor ha conseguido descifrar el mensaje de los padres biológicos de Superman. No fue hasta ese punto, cuando se resuelve el primer acto de la peli, cuando conseguí conectar, porque sentí que el inicio de la película tenía demasiado ritmo, un ritmo frenético en el que, como os decía, estabas dentro de la acción desde el minuto 1 y como que necesitaba un poco más de contexto, al menos al inicio. Sentí como si hubiera llegado 10 minutos tarde a la sala, en el primer visionado estoy hablando, y como si la película hubiese despegado y yo todavía siguiese en el suelo, ¿no? Pero en este segundo visionado he de decir que me funciona a la perfección. Quizá porque ya lo sabía, quizá porque la he visto más tranquilo, más relajado, más seguro, mentalmente mucho más estable, y he de decir que me parece perfecto, que considero que funciona. Y además, en la intro de la película, a mí hay un detalle que me encanta y que además ya he hablado con diferentes amigos creadores de contenido y estamos de acuerdo, y es que en esa intro nos dice James Gunn que han pasado 300 años desde que los metahumanos pues se revelaron al mundo, o desde que el mundo sabe que hay personas con superpoderes, que hace 3 semanas Superman consiguió parar una guerra entre Boravia y Yarhampur, que hace 3 minutos Superman fue derrotado por primera vez, y todo el rato con el número 3, que es un número muy importante dentro del universo DC porque es el número de la Trinidad, de los 3 personajes más importantes de este universo, que son Superman, Batman y Wonder Woman. Y para mí eso no es casualidad. Pero bueno, volviendo a lo que viene siendo la trama, historia, etcétera, aquí es cuando os digo, cuando se resuelve el primer acto, cuando conseguí conectar, entrar dentro de la película, sobre todo porque me parece un giro de guión muy chulo. Me parece un giro de guión, además, un tanto arriesgado, pero que funciona perfectamente. El hecho de que Superman, cada vez que entrase a la Fortaleza de la Soledad, escuchase el mensaje de sus padres kryptonianos, porque es lo único que le queda de su planeta natal, de su sangre, de su mundo, y cada vez que lo escuchaba se reconfortaba en sí mismo y sintiese que todavía no estuviese con ellos, pero que cuando Luthor revela
el mensaje al completo, pues al final lo que los padres le transmitían era que tenía que conquistar el mundo, que ser su líder, que tener un harén de mujeres con el que tener descendencia y así, por lo tanto, controlar todo el planeta Tierra. Y a mí este giro me gusta porque es algo que no se ha hecho nunca en los cómics. Sí es cierto que hemos tenido versiones de Jor-El, no malvadas porque sí, pero a lo mejor con giros de guión muy interesantes de este tipo, pero sobre todo porque a pesar de que para él lo más importante como Superman, lo que más aprecio tenía y lo que mejor guardaba con mucho cariño era ese mensaje con sus padres, se revela que en realidad eran malos o malvados y él no cambia. Ese optimismo, esa bondad, esa forma de ser de Superman no la cambia a pesar de recibir un palo tan grande como ese. He de decir que a mí me hubiera gustado también que Superman se lo replantease más, porque apenas duda de si está manipulado. Es cierto que Mr. Terrific dice que esos informáticos que los conoce y que confirma que ese mensaje es real. Me hubiera gustado que Superman hubiese discutido o tratado de descifrar el mensaje por él mismo, pero al final, como os digo, esta clase de películas son de superhéroes, hay ciertos explicaciones que son un poco vagas, un poco deus ex machina, pero Mr. Terrific está ahí para confirmarle que, bueno, pues que esos trabajadores, esos informáticos son y filólogos son de fiar. Entonces, bueno, pues es algo que te tienes que creer, ¿no? Pero me gusta porque además eso luego conecta posteriormente con la escena de la granja de los Kent, que es maravillosa esa escena con el padre, y además conecta luego con el final de la película, porque cuando el robot 4, que le gusta que le llamen Gary, de hecho, como se refiere al robot por última vez Superman en la peli es llamándole Gary, le pregunta si Gary si quiere ver mensajes, ¿no?, de sus padres. Es a lo que Superman dice que sí, y es cuando le pone todas esas imágenes, todos esos vídeos de cuando Clark era pequeño con Martha y con Jonathan, y que es un momento súper emotivo, súper bonito. Conecta pues toda la película desde el primer acto hasta el último y te deja ese buen sabor de boca con Superman reconfortándose con sus verdaderos padres. Que por cierto, en esa escena final de la Fortaleza de la Soledad es cuando tenemos el cameo de Supergirl con la aparición de Millie Alcock, ya sabéis, la actriz que interpretó a Rhaenyra Targaryen en la Casa del Dragón. Una escena súper chula y que además va a conectar con la película individual de Supergirl, porque la película de Supergirl se va a basar en el cómic de Supergirl Woman of Tomorrow, un cómic que comienza con Kara en un planeta que tiene un sol rojo y que, tal y como explica Superman en la película, los kryptonianos, debido a su metabolismo por el sol amarillo, hacen que no se puedan emborrachar. Para emborracharse necesitan que haya un planeta rojo que lo que hace es que les quita sus poderes. Es como si fuesen seres humanos normales y por lo tanto se pueden emborrachar, y así es como empieza el cómic de Supergirl Woman of Tomorrow. Así que va a haber ahí una continuación y un hilo muy, muy chulo que hace que conecten ambas películas y que encima visualmente, como se ve Milik, es genial. El traje tiene una estética, una tela muy parecida a la de los cómics y muy parecida a la del propio Superman, así que me parece muy guay que sea continuista en la estética. Vemos las botas rojas con un riberete dorado y la falda, que por fin está de vuelta la falda después de que Sasha Calle en The Flash su traje pues fuese como una especie no de pantalones sino como de peto entero, ¿no? Fuese todo parte de la misma tela. A mí personalmente me gusta la falda y es un cameo súper divertido, súper chulo, y vemos cómo se lleva a Krypto, por lo tanto también tendremos a Krypto en la película de Supergirl. Por cierto, cuando he mencionado la escena del Kaiju, que lo tengo por aquí apuntado, menos mal que lo he leído porque si no ya se me olvidaba, he de decir que se me ha olvidado comentar que Superman en esta película salva absolutamente toda vida de cualquier especie. Le vemos rescatar una ardilla, le vemos rescatar a una persona cuando iba a ser pisada por el Kaiju, que vemos cómo la salva a una mujer asiática de rasgos asiáticos y la deja en un edificio en lo alto. Vemos cómo rescata a esa mujer que se ha quedado atrancada en el coche y parece que se le va a caer el edificio encima, y es cuando lo consigue parar en una escena muy chula
también. Vemos cómo salva al perro de ser también pisado por el Kaiju, y es que a mí me encanta ver cómo Superman se preocupa por la gente, por civiles, por un perro, por una ardilla, por una mujer, por esa niña que también salva protegiéndola de esa especie como de botellas de bombonas de color naranja que hemos visto a lo largo de todos los trailers, y es que a mí eso me encanta. Son escenas que no duran nada, que son unos segundos, es un rescate, pero que significan tanto, son escenas tan reconfortantes y que no habíamos tenido en anteriores películas y versiones de Superman, que tenerlas aquí es que te deja el corazón calentito. Otra de las cosas que tenía apuntadas y se me olvidaba es que al final de la película, cuando consiguen derrotar a Lex, gracias a que el Daily Planet consigue publicar la historia y todo el reportaje en internet, es que le cautivan, le apresan, le meten en un vehículo y ahí le dicen que le van a llevar a Belle Reef. Belle Reef, la prisión del Escuadrón Suicida, donde ya sabéis que se encuentra Amanda Waller, así que tendremos que estar atento a esos, porque Amanda Waller con Lex Luthor, de ahí puede salir algo muy jugoso. En cuanto a la historia, guión, tramas, ya hemos hablado de alguna de ellas. Ya os he comentado que la de Jimmy Olsen me parece la más floja, la más pobre, la más innecesaria, además, y con un plot twist final demasiado predecible. Hay que decir que la película no me parece perfecta, no me parece redonda, no me parece la mejor película de superhéroes, pero considero que era la película que necesitábamos ahora, la película de Superman que yo creo que había que hacer, la película perfecta de cara a presentar un nuevo superhéroe, y más uno tan importante como lo es Superman, que es el más importante del universo DC junto a Batman, y sobre todo a la hora de establecer un nuevo universo. La historia, guión, no es complicada, es una historia muy plana, muy sencillita. ABC, tenemos a Lex Luthor tratando de derrocar a Superman tanto físicamente como a nivel de statu quo en la ciudad de Metrópolis. Sabemos, bastante evidente, que hay una crítica social y también una crítica política. En cuanto a la crítica social, es un claro guiño de lo que está ocurriendo en redes sociales con todos los Snyder Tards y con todos los haters y todos los simios que se levantan cada mañana con el único objetivo de amargar a la gente para ellos sentirse mejor consigo mismos. A mí me parece algo increíble, creo que les ha retratado perfecto, y cada vez que yo vaya a discutir o me venga alguien de malas maneras, de malas formas, mal educado, a atacarme o lo que sea, voy a utilizar emojis de monos o voy a utilizar imágenes en monos que ya hay por redes sociales, y es la mejor manera de responder. Sin palabras, únicamente con una imagen. Y además considero que no es una crítica únicamente a eso, sino también a toda la ferocidad que hay en redes sociales, que al fin y al cabo nosotros somos fans. Yo lo único que quiero es disfrutar con películas, con cómics, con videojuegos, con mis universos favoritos, con las series, y creo que el mundo sería un lugar mejor si hubiera menos simios. Y por otro lado también hay una crítica política que, bueno, digamos que se deja entrever de una manera muy clara, que es, pues la situación que estamos viviendo a día de hoy con las guerras en diferentes partes del mundo. Y me refiero a Israel y Palestina, y Ucrania y Rusia, que viene a ser algo más o menos parecido a lo que quiere hacer James Gunn aquí en la película con Boravia, que está relacionado a la trama, dado que Lex Luthor lo que quiere es ayudar a Boravia para conquistar Yarapur, dividir ese país, y Lex Luthor construir esa utopía tecnológica donde pueda llevar a cabo todos los experimentos, como por ejemplo la creación de universos de bolsillo. Que de hecho Lex aquí me gusta mucho porque es también, aparte de frío, calculador y todo lo que os he comentado antes, me parece muy inteligente. Es un Lex Luthor muy inteligente, al igual que Superman también es muy inteligente. Vemos en esa pelea en el estadio de béisbol, cuando está rodeado de esos nanobots de la ingeniera, cómo sube al cielo, porque es la única manera que tenía de salvarse. Rescatar también que su ejército de Raptors está basado en los uniformes que tenemos en los cómics, que son de color morado y de color
color verde. De hecho, al final de la película, cuando se daña el brazo y tiene que ir como con una especie de cabestrillo, puede ser que eso dé lugar a que en un futuro le veamos con su exoesqueleto y con un uniforme que lleva en los cómics, que es de color verde y morado. Creo que podría llegar a ser algo muy chulo. Me sorprendió que en la peli tuviésemos un montón de escenas de acción, porque James Gunn no es un director que se caracterice por ello, es más un director que brilla en el guión por desarrollo de personajes, por sus diálogos, por ver cómo interaccionan y avanza la historia. Aquí, al tener una historia más plana, más sencilla y fácil de seguir, con un core muy establecido, digamos que sacrifica a lo mejor que nos cuenten más cosas de Hawkgirl, por ejemplo, o de Guy Gardner o de los miembros del Daily Planet, por tener más acción y que además la historia avance a través de ella, cosa que me parece muy muy chula y muy inteligente. Y sobre todo además se explora mucho a Superman, porque le vemos cómo salva a diferentes personas, cómo se preocupa incluso por el Kaiju. De hecho, dice que lo que quería hacer era salvarlo, estudiarlo y llevárselo a un zoo intergaláctico. O sea, algo acojonante. Como os digo, esta película no huye del comiquerismo, va full, sin complejos, y a mí eso es algo que me encanta. O sea, es que simplemente me encanta. Luego vemos como Mr. Terrific le suda a los cojones lo que le diga a Superman, le mete las esferas T y lo revienta por dentro, ¿no? Pero es que incluso en ese momento vemos como Superman utiliza su visión de rayos X para ver a través del propio Kaiju. O sea, increíble. Le vemos utilizar todos y cada uno de sus poderes, como vuela, la superfuerza, visión calorífica, aliento congelador, rayos X, supervelocidad. O sea, es que le vemos absolutamente todo. En cuanto al apartado técnico, he de decir que la banda sonora me flipó, lo siento mucho, pero el tema de John Williams sigue pegando hoy y seguirá pegando dentro de 20 años, porque es que es algo icónico. A mí John Williams me encanta, me flipa, considero que es el mejor compositor de la historia del cine. Puede que algunos prefiráis a otros, a Ennio Morricone, a Hans Zimmer. Para mí John Williams será siempre el número uno, es el compositor que más temas icónicos y más temas importantes ha tenido y tendrá jamás. Y aparte, tanto John Fleming, que es así como se llama, como John Murphy, creo que se llaman ambos John, pero vamos, seguramente me estaré equivocando, tanto Fleming como Murphy creo que hacen un trabajo muy, muy bueno, reutilizando el tema de Williams, pero dándole una especie de modernización que, bajo mi punto de vista, resulta muy rompedora. Aunque sí es cierto que en diferentes momentos de la película quizá eche de menos algo más original. Quizá con el tiempo el Superman de David Corenswet llegue a tener su propia banda sonora, sus propios acordes, igual que los tuvieron otros Supermanes, como por ejemplo Henry Cavill o incluso Tyler Hoechlin en la serie. En cuanto al ritmo, he de decir que el segundo visionado me cambió la perspectiva después de que viese la película por primera vez. El ritmo me sigue pareciendo acelerado, ya no diría frenético, sí considero que es bastante rápido y más en algunos momentos. Echo de menos que la película fuese un pelín más larga, 10, 15, 20 minutos más larga, para tener alguna escena más de la Justice Gun, alguna interacción más entre los personajes del Daily Planet, que apareciese por ejemplo Maxwell Lord, alguna escena más incluso de Superman con Lois o de Clark Kent en el Daily Planet, habría estado genial, pero considero que sí, que el ritmo es acelerado. Me afectó mucho, muchísimo menos en el segundo visionado que en el primero, pero al final James Gunn tenía algo claro, y es que quería una película dinámica, con ritmo, con mucha acción, para todos los públicos también, porque considero que Superman debe ser para absolutamente todo el mundo, de niños a padres y de padres a abuelos. Estoy viendo un montón de fotografías en redes sociales, creo que es algo que os he comentado al inicio del vídeo, de familias, padres yendo a ver Superman con sus hijos, y a mí eso es algo que me parece simplemente maravilloso. En cuanto a la fotografía y etalonaje, aquí considero que James Gunn también tenía algo claro, y es que quería parecer, en cierto modo, o adoptar un poco la estética de los 60, de los 70, con mucho color. Incluso el vestuario tiene ese tono, tiene ese toque retro, tanto en el Daily Planet, con ese color dorado y esa estética también muy de décadas pasadas. Considero que funciona, es una película con mucho color, muy limpia, que se ve muy bien. Me gustaría destacar sobre todo lo que viene siendo la fortaleza de la soledad. Creo que a nivel visual es de lo que mejor se ve en la película. Creo encima que
de los trailers, de los adelantos y teasers a la película, todo lo que tiene que ver con la Fortaleza de la Soledad tenía un toque más azul, tenía un etalonaje un pelín no oscuro, sino más azulado, que le quedaba muy bien. En la película se ve una fortaleza quizá con una luz más blanca y es algo que prefería lo anterior, pero bueno, igualmente se sigue viendo bastante guay. Y en cuanto al resto de la película, la fotografía no es lo que más resalte, es simplemente funcional, aunque he de decir que el ojo de pez ya se nota menos, ¿eh? No es lo mismo el ojo de pez en una pantalla de móvil, que aquí se ve de culo a baja calidad y con una renderización de mierda, a verlo en una pantalla grande, en 4K, láser ultra, IMAX, que ya cambia la cosa completamente, las escenas de acción, la cámara se mueve igual, pero se ve por el ojo de manera diferente, el CGI ya está terminado, o sea que evidentemente las cosas cambian. Que por cierto, el Daily Planet y la Fortaleza de la Soledad la construyeron al completo, entero. Todos los cristales de la Fortaleza de la Soledad, el mapa ese, el ordenador con las diferentes lupas, también lo construyeron de verdad. El Daily Planet, todo el escenario con los ordenadores, las mesas, las pantallas, el globo, tanto de la entrada como el que está dentro de la oficina, también era real. Y para ir concluyendo, vamos con el debate que os he propuesto al inicio del vídeo sobre si esta es la mejor película que jamás se ha hecho de Superman y si el Superman de David Corenswet es el mejor que hemos tenido en live action. Y es que obviamente no hay una respuesta rotunda, no hay una respuesta que se pueda argumentar con datos científicos y únicamente haya una solución verdadera, sino que depende de gustos personales, del tipo de película al que nosotros quizá tengamos pues más preferencia. Habrá gente que prefiera un Superman con un tono más realista, más maduro, más dramático, otros que prefieran a un Superman más apegado a lo que viene siendo el cómic, el material original, más luminoso, más esperanzador, con más color. Depende de si le das más importancia a lo que viene siendo la estética, el traje, la banda sonora. Quizá habrá otros que prefieran a un Superman más divertido, que interaccione más con su entorno, con sus personajes. También de si eres más o menos comiquero, de si viste las antiguas series animadas del universo de Bruce Timm y de Paul Dini, son cosas que también te afectan a la hora de tomar este tipo de decisiones o elecciones. Y para mí también, de manera fundamental, es el momento de la vida en el que te encuentres cuando te llegan esta clase de cosas como una nueva película de tu superhéroe favorito. Y es que yo tengo la elección muy clara. Y es que para mí esta película de Superman, sí, es la que mejor se ha hecho del personaje. Ojo, me puede parecer mejor película Man of Steel, pero Man of Steel no me parece una mejor película de Superman. Yo jamás pensé que iba a haber una película de Superman como esta hasta que se anunció, hasta que íbamos a tener a James Gunn, porque me parece una película muy completa. Como os he dicho al inicio, me parece un Superman que es la mezcla casi perfecta de lo mejor de Christopher Reeve con lo mejor de Henry Cavill, cogiendo cada una de sus mejores cosas y James Gunn dándole su toque personal. Como os digo, no me parece la mejor película de superhéroes, no me parece una película perfecta, pero sí redonda, sí completa, con todas las cosas que tiene que tener una película de Superman, con todo el reparto del Daily Planet, diferentes superhéroes del universo DC, muy buenos villanos, una trama sencilla, pero que funciona bien, con una estética muy comiquera, con un universo DC perfectamente presentado, divertida, entretenida, con una buena banda sonora y sobre todo con un Superman tremendo. Un Superman con la esencia del personaje de los cómics actualizado a la etapa moderna actual, con carisma, con personalidad, que se relaciona con Lois de una manera muy humana, que no tiene miedo a desapegarse de lo que viene siendo toda su herencia y legado kryptoniano y abrazar su lado más humano, que tiene que ser esperanzador, luminoso, rescatando a ardillas, intentando salvarle la vida a Kaijus, estando atento a todas las vidas de los civiles que están a su alrededor, mostrando emoción, interactuando con su entorno, pero también siendo contundente, repartiendo leña, teniendo un montón de acción. Sí es cierto que no es una película grandilocuente, no es una película con muchísimo drama, no es que sea una película súper épica, así que para mí, por todas las razones que os he estado compartiendo a lo largo de todo este vídeo,
el Superman de David Corenswet se coloca como mi Superman favorito y la película de Superman dirigida por James Gunn se coloca como mi película favorita. Creo que sin duda alguna es la mejor adaptación que hemos tenido del personaje, creo que es la película más emocional. Luego, como os digo, como película, sin tener en cuenta el comiquerismo, personajes, adaptaciones, podéis elegir la película como queráis e incluso quizá Man of Steel como película sea mejor que esta, pero por todo lo que significa para mí, por todo lo que me ha transmitido, por todo lo que he visto, por cómo abraza sin ningún tipo de complejo todo lo que James Gunn ha representado y la interpretación de David Corenswet y todo lo que él ha tratado de unificar en este Superman, para mí, sin duda alguna, se lleva el puesto número 1. Creo que el final deja al Superman de David Corenswet en un lugar en el que puede tener un desarrollo y un potencial tremendo. Es cierto que a nivel de desarrollo el personaje no evoluciona mucho, más allá de dejar atrás su legado kryptoniano para abrazar su lado humano, pero hay que tener en cuenta que esta película ocurre en el transcurso de unos pocos días, así que veremos en el futuro cómo avanza y evoluciona todo. Ahora bien, si has llegado hasta este punto del vídeo, te voy a pedir dos cosas. La primera es que me dejes un comentario con un montón de corazones. Me da igual el tipo de corazón, me da igual el color del corazón, pero quiero que me dejes un comentario con muchos corazones para que yo sepa quiénes sois los que habéis llegado hasta aquí. La segunda cosa que te voy a pedir es que me dejes otro comentario con tu opinión de la película, de qué es lo que piensas, si compartes algunas de las cosas que te he estado explicando a lo largo de este vídeo, que me dejes tu opinión de la película por aquí abajo, que ya sabéis que yo siempre estoy muy atento. Suscríbete si no lo estás, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba vídeo. Y nada, muchísimas gracias por ver hasta aquí. Mi nombre es Alex, gracias por todo el apoyo que me dais. Se viene muchísimo contenido de Superman, así que espero veros al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Alex y nos vemos muy pronto. Chao.